El compañerito de colegio, el gordo, siempre, nadie, el maestro, los padres, nadie supo que había motivos importantes para bajar de peso y no era una cuestión estética. Y hay un momento que esta insulinoresistencia hace que pasen meses, años, y te llega a aparecer la diabetes. ¿Por qué? Porque se cansó el organismo. Ese desgaste de materiales hace que tu páncreas no pueda responder tan bien como respondía antes. Entonces es que empieza a fallar. Y ahí, cuando cae la insulinosecreción, es donde la insulinoresistencia más insulinosecreción hace que la glucosa se vaya para arriba. Esta es la historia normal. Entonces tenemos una genética con la que nacimos, tenemos la ambiental. En alguna oportunidad se había dicho, no importa quién, que la diabetes es una enfermedad de ricos. Y se había dicho que era una enfermedad de ricos porque quien tiene plata, entonces tiene auto y puede ir a trabajar en su auto, o puede ir a trabajar en tren, por lo que fuera. Y quien tiene plata puede comer todo lo que quiera. En realidad, lo que la Organización Mundial de la Salud nos muestra es que no es necesariamente una enfermedad de ricos, es más, hay más prevalencia de diabetes en los países subdesarrollados, menos favorecidos. ¿Por qué? Y porque comen lo que pueden. Entonces, es mucho más barato comer harina, es más barato comer hidratos de carbono que estar comiendo bife, salmón o cosas así. Y a veces en estos países pobres es donde uno tiene que comer más. Hay chicos que están caminando de la escuela desde 5 kilómetros. Yo no estoy hablando ahora de otros países. En la frontera nuestra, en los lugares rurales, también sucede. Entonces, ¿por qué tiene que ser lo ambiental? Puede ser que haya más resistencia de insulina. Esto determina hiperinsulinemia. Y no es que quede bárbaro que el organismo es un signo compensatorio, pero algo malo que sucede. Mientras esté compensada esa insulinoresistencia, tenemos una perfección de glucosa normal. Cuando se altera esto, empieza a caer esa compensación de la insulina, cae la selección de insulina, es donde aparece la intolerancia a la glucosa. Entonces me apareció esta disfunción de la célula beta y quizás lo ambiental, así es lo genético, porque no debe ser así, hace que me aparezca finalmente la diabetes tipo 2 con las complicaciones micro y macrovasculares que puede traer aparejando. Entonces, factores genéticos y modificables para los genes. Los otros factores, empiezas en medicina familiar, medicina general. Entonces, esta es la parte más importante. Contra la edad no podemos luchar. Y hoy le dije a la última paciente que acabo de dar, venía con diabetes secundaria un feocrimocytoma, que fue encontrado por mí por casualidad, porque existe la psicografía y cree que yo soy Maradona y Messi de la diabetes. Le pedí una ecografía y apareció algo raro en algún lugar y alguien me hizo el diagnóstico y alguien lo operó y le curó la diabetes. Entonces yo hoy, si no me entendió bien la paciente, yo le decía que iba a envejecer. Y le deseaba que envejeciera. Y es un buen mensaje. Si no envejeces, partiste antes de tiempo. Y ella venía con esta costumbre desde tiempo, y venía con esta diabetes, y venía con proteinuria. Por eso es que le digo, con venía de avión, pero no coincidía esa proteinuria con el tipo de diabetes que tenía ella y el tipo de diabetes. Era otra cosa, diabetes secundaria. Muy bien, la diabetes tipo 2, groseramente hay una caída en la liberación. Puede haber una caída en la insulina, pero eso me va a determinar un aumento en la productividad de la glucosa, lo cual es importante. De muchos pacientes que mañana está cansado y la venida del consultorio, entonces voy a tomar la merienda y después no como más nada, así me da bien bajo. Y hacen uno de 14, 16 horas. Sin embargo, la glucemia que dio 132. ¿Por qué me dio tan alto, doctor? Lo que pasa es que el organismo sano está detectando esta señora, está detectando que la célula dice, me falta energía, estoy más pequeño, no puedo sentir mi función. Le manda un mensaje al cerebro, le jugamos un mensaje, necesito energía, y el cerebro manda órdenes al hígado, manda órdenes también a los riñones, para que cortan glucosa. Por eso, el ayuno muy prolongado no es bueno. Será bueno para el colesterol, porque los bioquímicos, pero no es bueno para buscar el valor adecuado de glucosa. Y a mí me interesa ver qué le pasó de vida diaria. También en diabetes tipo 2 podemos tener un menor consumo de glucosa por los tejidos periféricos. Por eso les hablaba los parajos un rato de anabólico,
Nosotros ponemos insulina en nuestros pacientes, sobre todo el tipo 2, vemos que aumenta el efecto. No es el efecto que tenemos que buscar, el tipo 2. Pero como favorece la entrada de glucosa al núcleo del tejido adiposo, aumenta la síntesis proteica, aumenta entonces el tejido, disminuye la glicólica. Y también el diabetes tipo 2 vemos que tienen una resistencia o acá expresado como caída de la sensibilidad de la insulina. Dos grandes causas: insulina-resistencia y insulina-deficiencia. El diabético tipo 1 es autoinmunidad normalmente, en el 90 y pico por ciento de los casos, y después están las idiopáticas. ¿Por qué decimos que es idiopática? Porque no encontramos el anticuerpo que tenga. Hay un anticuerpo que se llama ZNP8, SINT8, que antes se decía que tenía diabetes idiopática hasta que alguien descubrió este anticuerpo. Y entonces no, dejaron de ser idiopáticos, pasan a ser autoinmunes. Los genes que están vinculados al deterioro nutricional. Los genes tenemos que pueden actuar sobre los factores de transcripción, sobre el metabolismo de la glucosa o sobre las cajas de señales que produce la insulina. Eso es la genética. Los factores adquiridos en la edad, yo decía que aumenta la prevalencia en los años, las citoquinas, fármacos, les hablaba de los antirretrovirales, hay otro enemigo para nosotros, entre comillas, el enemigo, que son los corticoides. No es infrecuente que nos mande una nota del traumatólogo, quien sea, le vamos a poner el oncólogo, le vamos a poner el corticoide, que es como suele. Los factores metabólicos llamamos a la gluco y a la lipotoxicidad. La hiperglucemia determina toxicidad hacia la célula beta que no responde bien. La lipotoxicidad, cuando el paciente tiene una diabetes compensada, que aumenta los ácidos grasos libres, también es tóxico para la célula beta. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, de acá, por ejemplo, la célula beta que decimos la insulina, esta insulina, lo que salga de esa insulina, como sea esa insulina, porque existe otra insulinopatías, insulinas anómalas, entonces no encaja bien con su receptor, es anómala. No sé si yo he tenido pacientes con esas patologías, están descritos, no sé si lo he tenido porque no tengo forma de evaluar la normalidad de esa insulina. Esta insulina tiene que ir sobre su receptor, en la célula blanco, y este receptor también puede estar alterado. O en este viaje de la insulina normal puede haber anticuerpos contra la insulina. Se pega la insulina y hace que no actúe sobre su receptor. Hasta que se libera el anticuerpo y ahí sí para el receptor. El receptor puede ser normalito o puede estar alterado en su forma, entonces la insulina que es normal no puede interactuar con él, o la cascada de reacciones que se pueden después de la acción insulina receptor también puede haber infección. ¿Y cuál es la causa para que tenga 146? No tengo idea. Entonces tenemos la pastilla 1, la 2, la 3 y vamos viendo qué es lo que sucede. Los genes que pueden actuar entonces sobre la patogenia del diabetes tipo 2, sobre la secreción de insulina, sobre el receptor de las sulfonilureas. ¿Sí? El receptor de las sulfonilureas lo tenemos en la célula beta y es un canal muy común, ya lo vamos a ver. Se llama SUR, ese receptor, y es común en la liberación de insulina de cada uno de nosotros. Los receptores de glucagón pueden estar alterados. El tipo de insulina, los prohormonas compensas, la milina es hormona que les contaba hace un ratito como instrumento, el transportador de la glucosa, LUT2, vamos a encontrar en la célula beta, pero hay otros transportadores que están en los otros músculos, que son los órganos, en los blancos músculos y de fotos, que es fundamental. Más genes en la selección de insulina, de la glucokinasa, los factores hepatosteronucleares 1 y 4 alfa, son dos tipos de módulos diferentes, del GLP1 y del GIP, ¿sí? GLP1 escuchamos hablar, supongo, el famoso Ozempic, que hablan a todos para bajar de peso, ese es el GLP1. ¿Y por qué es importante el GIP? Porque ahora se está viendo en diciembre, se viene en la Argentina, el tirzepatide, que es agonista del receptor GLP1 y del GIP. Bajan mucho de peso, bajan mucho de glucosa y van a estar ansiosos mucho por ese tipo de fármacos para bajar más de peso. ¿Sí? Porque algunos no logran el objetivo simplemente con agonistas del GLP1. Más de secreción de institutuana, de mitocondrial, es una diabetes muy rara, pero existe esa. La celuloplasmina también, hay varios que actúan ahí. La acción periférica, y ahí es porque el receptor le estaba mal, o el sustrato del receptor puede ser que esté mal, y de la secreción de insulina.
el glucógeno sintetado, transportadores de glucosa, los 4, si no es importante. Genras, el diabetes, ahora, la exoquinasa, la necrosis tumoral, ¿qué pues? Le digo estas cosas, no. Esto se describe en los más estudios científicos para entender la patología que estamos. Fíjense, algunos de los tantos genes de química no los pedimos. Antes pedíamos. Como no puedo actuar sobre la genética, se hemos dejado de pedir los genes a la diabetes. Hay un solo gen que eventualmente podría ayudarme a mí, que es el que llamamos DR2. Cuando uno tiene la presencia de ese, entonces ese haplotipo está protegiendo a que yo haga diabetes, más eventualmente diabetes. Gen de la insulina humana, está en el cromosoma 11, y es el que determina estas insulinopatías, esa insulina no la no trabaja. Fíjense cómo lo podemos hacer en los pacientes, no tiene mayormente importancia. Esto es el gen del receptor de la insulina. Pues usted tiene algún paciente, no sé, algún paciente que tenga el gen del receptor. Pero hay algunas alteraciones en los receptores que no están vinculadas a la genética simplemente, sino que es común que se altere el número de receptores. Y el obeso es uno de esos. Los genes. Recuerda que el obeso muchas veces tiene hiperinsulinismo. Y si estuvieran todos los receptores funcionando, si no se utilizaran los receptores, estarían viviendo en inmunodeficiencia. Lo mismo le pasa al paciente que tiene un insulinoma, un tumor productor de insulina, habitualmente de tipo benigno. Los receptores tienen que esconderse, porque si no el paciente estaría continuamente haciendo hipoglucemia. Hay diabetes hiperinsulinémica sin obesidad, la uremia puede terminar caída de los receptores, el aumento de la insulina, la diabetes lipotrófica es una diabetes muy rara, que determina que se coma la grasa subcutánea del paciente. Insulinoresistencia catosilínica, que también se queda en el número de receptores. Otras situaciones comunes en las que la actividad esté disminuida, acidosis y Cushing. En el Cushing podemos asociarlo a los pacientes que están recibiendo corticoides. En el dado corticoide de los pacientes estamos entre comillas que generalmente Cushing, ¿sí? O los pacientes que tienen los anticuerpos antireceptores también. Fíjense, este es nuestro paciente. Este lo ven todos los días en consulta. Este paciente entonces tiene insulinoresistencia no porque se lo haya adquirido, sino porque tiene sobrepeso. La balanza es quien me dio eso. ¿Sí? Nosotros hablamos de insulinoresistencia o síndrome X, lo llamamos en otro momento síndrome metabólico, y no lo hacemos midiendo la insulinoresistencia, es peso, talla, presión arterial, glucemia, colesterol. Eso es lo que nos van a marcar principalmente eso. Entonces, el señor que tiene insulinoresistencia hace que la insulina no trabaje bien sobre el hígado, frenando la producción de hepática de glucosa. O no actúa bien sobre el músculo y sobre el tejido adiposo, haciendo que la glucosa ingrese ahí con cumpla sus funciones. Hay menor utilización entonces de glucosa, aumenta el rendimiento de la insulina, empieza a sobretrabajar la insulina, produce cada vez más insulina. Entonces, la función pancreática normal, nosotros vamos a tener que liberar X cantidad de insulina y X cantidad de glucosa. Pero vamos a ver que la cantidad de insulina que libera empieza a ser insuficiente. Por lo pronto, aunque la midamos y sea insulina normal, es insuficiente para que la glucosa esté bien. Y exceso de glucagón, no medimos el glucagón. Pero si nosotros pudiéramos medirlos, es más, trabajos experimentales, encontraríamos que el paciente no frena la secreción de glucagón después de comer. Fíjense que muchas veces el sobrepeso es más grave que la hiperglucemia en nuestros pacientes porque puede determinar cualquiera de esas complicaciones. Y es por eso que uno debe trabajar eligiendo fármacos que nos ayuden a que el paciente baje de peso. Porque podemos lograr eventualmente la reducción de la diabetes. La cirugía bariátrica para bajar de peso muchas veces determinan que los pacientes entonces desaparezcan. Se llama remisión, no desaparece, se vuelve a aumentar el peso. Yo les hablaba de la célula beta, entonces una célula beta normal, la glucosa ingresa a través del transportador 2 de glucosa y a través de la glucokinasa se forma energía, ATP. Este ATP lo que va a hacer es favorecer entonces que salga el sodio directo del potasio de la célula, se cierran los canales, este es el receptor sur, que yo les decía, se cierran los canales de potasio, se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio y va a terminar este calcio que ingresa que junto con el inositol trifosfato y el elemento cíclico se libera insulina. Esto es lo que hacemos normalmente. Cuando damos sulfonilurea, nosotros las sulfonilureas actúan sobre esta cadena.
una tal que trabaja en forma no inteligente y no le importa cuál sea la glucemia o si comí o no comí, va a determinar que la célula beta libere insulina. Las sincretinas ahorita receptores GLP-1 actúan sobre un receptor que está dibujado, un receptor de GLP-1 que actúa sobre esta parte. Actúa sobre el calcio, ya está involucrado todo esto, pero necesita que haya ingresado de glucosa. Por eso nosotros se llama glucosa de ¿sí? Muy bien. Factores que pueden determinar entonces que haya reflexión de la beta. La glucotoxicidad. ¿Sí? La hiperglucemia va a determinar que esa célula beta no trabaje bien y libere más insulina. Tanto así que si yo tengo dudas, enfermamos a un paciente, le pusimos insulina, tengo dudas de qué tipo de diabetes es, bueno, no importa, quizás con insulina, si la diabetes es muy elevada, lo dejamos eventualmente durante un mes para que se recupere esa célula beta. La lipotoxicidad de los ácidos libres y lipidos elevados son lipotóxicos, lo mismo que el estrés oxidativo en la aplicación de la hace que no funcione bien. Insulina resistencia, se produce lipólisis, hay aumento de los ácidos libres que se liberan a la circulación. Estos ácidos libres circulantes corroboran la menor utilización de glucosa por el hígado, el tejido periférico, va a tener hiperglucemia. Por eso es que uno de los mecanismos de acción de algunos de los fármacos, los inhibidores de secretos, hacen que el riñón pueda orinar más glucosa. Estoy agrandando el desagüe, que se pierda la glucosa por otro lado y que no se acumule para atrás. Tengo que tratar de bajar a como dé lugar la glucosa que esta es una célula beta normal. Estos serían las células beta y estas serían las células alfa. Acá tenemos depósitos de insulina también, que es cuando estos sujetos alfa, cuando aparece la diabetes, se deforma todo y empiezan a caer las células beta, empiezan a aumentar las células alfa y empiezan a aparecer las placas de amiloides, la amilina, que yo le decía en algún momento, pero yo me determinó que aparecía en algún momento un fármaco controlador. Entonces, normalmente, nosotros cuando tratábamos la diabetes tipo 2, tratábamos de bajar la glucosa a como diera lugar, con los fármacos que tuvimos. Hoy por hoy, puntualmente, se busca otra cosa. El objetivo no es el tratamiento glucocéntrico de la enfermedad, y ya le gustaba a la doctora hace un rato, como nos importa saber si el señor tiene enfermedad cardiovascular, si tiene enfermedad cardiovascular y tratar de resolver esas situaciones. Esto es lo que sucede normalmente en el organismo, ¿no? Tenemos que se produce, estamos en ayunas, ¿sí? Se produce entonces estímulo de hacer, como estoy en ayunas, hace 8 o 10 horas que no como nada, el organismo sensa que está haciendo falta de energía, entonces el organismo frena la secreción de insulina y estimula el glucagón. Este glucagón va a determinar que el hígado vaya con la glucosa, X cantidad de glucosa. Esta glucosa, ¿qué es lo que hace? Estimula, si es muy elevada, que se libere insulina. Pero también, cuando tenemos glucosa, va a determinar que se frena la secreción de glucosa. Ahora bien, esta insulina, en forma paracrina, va a actuar sobre el glucagón, frenándolo. Lo va a inhibir. Son todos feedbacks del organismo. Y esta insulina que yo tengo va a actuar, por un lado, frenando la producción hepática de glucosa, y por otro lado, estimulando que la glucosa ingrese al músculo y al tejido adiposo. Esto es el mecanismo normal de un organismo sano. Ahora tengo diabetes, tengo el glucagón aumentado, no porque los dos más altos, no porque tendría que estar más bajo, porque en este caso, el glucagón está elevado, aumenta la producción de glucosa, entonces tengo hiperglucemia en estos pacientes, y esta hiperglucemia va a determinar que disminuya la captación de glucosa por el tejido periférico y la insulina que esté liberando este paciente no tiene el feedback normal funcionando, de manera que no va a ser eficiente para frenar la producción de glucosa ni para estimular la utilización de la glucosa. Esto es simpático para que lo veamos por efectos motivos. Esto es el organismo sano, en ayunas, cualquiera de nosotros en ayunas. Tenemos esta glucosa, ¿sí? Y esta glucosa depende de dos cosas, al despertarnos a la mañana. En azul es la producción hepática de glucosa y en rojo es la última actividad que tenemos. Entonces, habrán escuchado ustedes muchas veces, bueno, la glucosa la tengo alta probablemente porque anoche comí ravioles. Fíjense que los ravioles de anoche es poco la influencia que tienen sobre ese valor determinado de glucosa. ¿Sí? Es más, lo que se dedica a producir entonces en este caso
el hígado. Después de haber comido nosotros, tenemos X valor de glucosa. Y ese X valor de glucosa, que es más alto que antes de haber comido, fíjense que depende principalmente del rojo de lo que acabo de comer y en azul de lo que produce el hígado. ¿Por qué es poco lo que produce el hígado? Es porque un organismo funcionando normal, vamos a mandarle un mensaje. Entonces ya tengo glucosa, hígado, ya tengo sustrato energético, así que no produzcas más, no produzcas más glucosa. Pero también el páncreas frenó entonces su producción de glucosa. Entonces, este valor de glucosa que tengo en ayunas está determinado por el basal de insulina que tengo, no se libera, estoy en ayunas, no se libera insulina para bajar ninguna comida, las incretinas no actúan porque vienen después de las comidas normalmente, y el glucagón está aumentando porque está en ayunas. Después de haber comido, el paciente debería liberar mayores cantidades de insulina, tiene pulsátil y lo hace también, las incretinas actúan, el GLP-1 aumenta y el glucagón debería frenarse. Y cuando comparamos un paciente post-absortivo sin diabetes con diabetes, que es el que vimos recién, y el paciente que tiene diabetes, los post-prandiales son muy elevados, están vinculados, fíjense, no solo por lo que acaban de comer, sino también porque el hígado no frenó su alimentación. Y eso es porque la respuesta del diabetes es más débil, tanto de la basal como de la pulsátil, las incretinas están disminuidas en la liberación y no se frena de forma adecuada la circulación. El mensaje de esto es, atenten que cuando el paciente le dice la glucosa es porque anoche comí ravioles, tómenlo con eso. Algo que el organismo está empezando a pensar. Diabetes tipo 2. ¿Qué pesa más, la insulinoresistencia o la insulinodeficiencia? Quizás algunos de ustedes son más jóvenes que yo, pero este era un cómic, como le llaman los tres chiflados, estaban el gordo y el flaco. ¿Sí? Eso es lo que veíamos todos en televisión. Entonces a ustedes les llega un paciente de 50 años que podría ser este de acá con diabetes, este de acá o este de acá. Lo voy a evaluar de la misma manera. La secreción de insulina va a ser lo mismo. La resistencia a la insulina creo que será lo mismo. Voy a elegir para uno y para otro el mismo medicamento. Y eso es lo que yo les proponía a ustedes que sospecharan, ¿no? Cuando viene el paciente, qué es lo que le está pasando. La insulinodeficiencia puede ser por cuestiones genéticas, ¿sí? La malnutrición uterina, una madre humilde, no tiene la capacidad de alimentarse bien, puede determinar un fin de su desarrollo de la célula beta de su producto, de su hijo, ¿sí? El medio metabólico desfavorable va a determinar eso, lo que hablamos de estudios libres y de la progresión. La insulinoresistencia viene del lado de la obesidad, de la inactividad física, de una dieta inapropiada. Yo soy casado, afortunadamente, porque si fuera soltero probablemente me pasaría comprando comida chatarra. Entonces mi mujer es más inteligente que yo y hace que en casa se laven brócoli, cerebras, espárragos, todas esas cuestiones, pero no comen muy más sano. Los varones, sobre todo, son bastante más vagos que las mujeres en esa cuestión de la alimentación. Es medio machista por ahí en el pensamiento, pero tenemos que aprender conclusiones que tenemos que comer más saludable. Las alteraciones de la secreción de insulina pueden ver el patrón de secreción en la primera fase de secreción, en la segunda fase de secreción de insulina. O recuerdan ustedes que antes de ser insulina tenemos la proinsulina. La proinsulina se divide en perfil C e insulina. Y es poca la proinsulina que tiene que secretarse para la circulación. Es muy poca. ¿Por qué? Porque normalmente tiene tiempo para separarse uno y otro y por eso secretamos perfil C y proinsulina. A veces entonces los sulfonilureas que están exprimiendo la célula beta, pero muchos, pero no dejan de acelerar la secreción de insulina. Pueden hacer que entonces, como la apuran tanto a la célula beta y liberan la primera calidad que vaya saliendo también, y esa es la proinsulina. Llega una situación que de reversible para aumentar la célula irreversible. Entonces, por eso es que tenemos que actuar tempranamente para que la célula beta no se deteriore más y pueda seguir funcionando adecuadamente. Esta sería la forma como vemos la secreción de insulina. Esto es claro, importante. Eso se ve cómo se secreta la insulina en el primer pico de secreción y en la segunda fase de secreción, que es la que eventualmente sí se puede estar alterando en nuestros pacientes. El nivel de tipo sí. Entonces, fíjense ustedes, este es el primer pico de un grupo de personas normales, se secreta así, y estos son el pico que se produce en personas que tienen diabetes. Acá le dieron glucosa a los pacientes, pero
sería lo mismo en una torta que en un helado, en lo que fuera. Y esa alteración hace que no se metabolice bien. Yo le decía, acá le veía, la proinsulina. El verde el peptino C, el rojo la insulina. Si nosotros la estimulamos mal, la apretamos mucho, se va a liberar en forma inadecuada. Vamos a tener la relación de insulina alterada. Entonces, lo que podemos ver en nuestros pacientes es alteración en el patrón oscilatorio, aumento de los niveles de la primera fase de selección. Son cosas que no las medimos, pero tenemos que sospechar lo que está sucediendo. Nosotros normalmente de forma compensatoria deberíamos lograr el aumento de la masa de la beta a través de la apoptosis, a través del grado de apoptosis, de las mujeres, el control de la célula y demás. Vemos que habitualmente empieza a caer con el tiempo y se empieza a fracasar. Paciente con tolerancia normal a la glucosa, tolerancia alterada y paciente con diabetes. Fíjense cómo la relación pro-insulina sobre insulina está más alterada que los que tienen diabetes. Incluso la tolerancia normal y solamente la tolerancia alterada acostumbran ser iguales. Fíjense ustedes lo que la apoptosis es la destrucción, la muerte de la célula beta. ¿Sí? Fíjense cómo son donantes de órganos, personas que tenían diabetes y que no tienen diabetes. Fíjense cómo hay mayor apoptosis en la célula beta de la retina. Fíjense el área de la célula alfa, cómo los diabéticos tipo 2 tienen más células alfa. Y esto es culpa nuestra, probablemente. Porque si hubiéramos hecho el gordo bajar de peso, quizás hubiéramos evitado que llegamos a esta situación. Y esto es lo que desde hace ya bastante tiempo, pero no tanto, se veía, que es no es solo de insulina, sino que es GLP-1. Acá vemos la secreción de GLP-1 en pacientes que son normales después de la comida. Estos son los que tienen la glucosa y estos son los que tienen. Como va cayendo ese GLP-1. Y eso es lo que hizo que aparecieran estos fármacos, las incretinas, que son los inhibidores del DPP-4, que no se destruyen el GLP-1, o los agonistas del receptor, es decir, no espero ver cuánto tengo de GLP-1 en el paciente, lo inyecto de afuera y se lo anda un poco más eficacia que cualquier cosa. Diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Más jóvenes diabéticos tipo 1. Entonces, habitualmente empiezan en forma más aguda. Tienen un determinismo genético demostrable a través del sistema HLA. Esto también tiene un determinismo genético, no sabemos cuáles son los genes. Tienen anticuerpos de diabetes tipo 1, estos no tenerlo. La selección de insulina docente está presente, esto tiende a ser delgado, esto obeso. ¿Son insulina dependientes? No. Cuando estos requieren insulina, lo llamamos insulino requiriente. Para el auditor, obviamente es el mismo, una u otra cosa. Lo importante es que el auditor tiene que darle insulina al paciente, no le importa cuál es el histopatogenia de diabetes. Los diabéticos tipo 1 acostumbran no tener insulina resistente. Por eso, si ustedes tienen internado en traumatología, una viejita con fractura de cadera que tiene 200 de glucosa y tienen a un camionero con gran sobrepeso con 200 también, los dos tienen fractura de cadera, los dos tienen 200 de glucosa. Como la viejita, es todo asunto de glucosa, como la viejita es chiquita, es demasiada dimensión, probablemente ese 200 se lo consiga que ve un número de 2 unidades. Y al señor camionero con gran sobrepeso y tiene 200 de glucosa, quizás le tiene que dar 8 unidades. El sospecho de que es una resistencia que estamos hablando. La respuesta a las pastillas, no le den pastillas de tipo 1, aunque no es infrecuente que por algún error no nos dimos cuenta que tipo de diabetes es un clásico que vuelve a la guardia con insomnia. El diabetes tipo 2 sí funciona y la predisposición a la situación sí tiene diabetes tipo 1 y no tiene diabetes tipo 1. Esto es lo mismo que hablábamos antes, entonces de resistencia y de sensibilidad. Ahora bien, yo les pregunté al principio, ¿qué diabetes es más grave? ¿La diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2? Y ustedes me contestaron la diabetes tipo 1. No, siempre aparece, no, y esto es un caso real. Este era el flaco, Stan Laurel. Stan Laurel, en inglés, nació en el 98, murió en el 65, le decían el flaco. Ya se hablaba de los cuerpos en ese entonces. Y a Laurel le apareció diabetes a los 50 años, en 1949. Se casó en 7 oportunidades, siempre digo lo mismo. Como nosotros podríamos manejar la bioestadística, podríamos decir que el matrimonio es un factor de riesgo para la aparición de diabetes. El gordo, norteamericano, 1892 y 1957, ustedes decían, el gordo
tuvo 4 episodios de accidente cerebrovascular que hizo que el pobre gordo tuviera que bajar 70 kilogramos, pero nunca hizo diabetes. ¿Sí? Entonces quizás el gordo, sabemos que tiene sobrepeso, quizás el hipertenso, quizás era triglicérido, quizás tenía el PAI-1 que estaba aumentado, entonces había alteración en la fibrinólisis de este señor y por eso es que había hecho estos 4 episodios cerebrovasculares. Quizás tenía microglobulinemia, quizás tenía disfunción arterial, quizás tenía marcadores. Al hoy, el gordo nunca tuvo diabetes y sin embargo le fue mucho peor que el flaco. Entonces, yo muchas veces digo que podríamos equipararlo y podríamos decir que la diabetes tipo 2 podría ser más grave que la diabetes tipo 1, porque no es la hiperglucemia, sino que es el contexto general. Entonces el gordo tendría todas esas alteraciones que haría que su riesgo cardiovascular estuviera aumentado con el factor de Cuando tienen dudas, insisto, para allí yo al consultorio, tienen dudas por mi fenotipo, qué tipo de diabetes tengo, una glucosa más alta, una peso, entonces me puede pedir la actividad. La actividad es uno de los anticuerpos más prevalentes. Si el actividad está elevado, quiere decir que es una diabetes autoinmune del adulto. Y si quieren, me pueden pedir estos autoanticuerpos, yo les diría no los pidan, porque no me va a cambiar el tratamiento y vamos a gastar plata en el sistema. Sí sería importante, eso es académico más que nada, si encontramos más anticuerpos, eso hace que ese señor que tiene helada pueda evolucionar mucho más rápido hacia la insulinodependencia. Si los títulos son bajos, anticuerpos de GABA, o son negativos, pero yo sigo sospechando, ahí sí me puede pedir esos anticuerpos. El IA2A o el CT8 o el anticuerpo autoanticuerpo insulina. Si me da positivo, decimos que el señor tiene helada, si me da negativo, decimos que tiene diabetes tipo 2. Para el tratamiento del LADA, le pido helada, le dio negativo, pero yo sospecho. Si me da negativo, puede ser diabetes tipo 2, pero si yo sigo sospechando, le pido los otros autoanticuerpos. Entonces, si me dan otros autoanticuerpos positivos, lo mismo que si el LADA me da positivo, le puedo medir péptidos. Y pueden pasar diferentes cosas. Que el péptido me dé razonablemente bien, que me dé intermedio o que me dé bajo. Entonces, eso me define el tratamiento. Si me dan bajos o más o menos, puedo aplicar el algoritmo de LADA. Si me dan normales, puedo hacerlo al tratamiento con una diabetes tipo 2 y tengo sospechas, pediré el péptido 100 más seguido al paciente para ver que no me caiga y no me caiga. Ahora bien, ¿cuál es el algoritmo para el LADA? Yo les dije, se lo podemos pedir el que tiene muy bajo o el que tiene intermedio. Entonces, el que está muy bajo, listo. Sonamos la glucemia, me va a marcar el camino, vamos a dar insulina basal intravital. Si me dan intermedio, puedo darle antibióticos orales, si la cantidad son razonables. Es común que empecemos con metformina, que es el más común de todos, pero la que me dicen es que no debo darle sulfonilurea. Es muy eficaz, pero como expira la célula beta, es muy probable que se acabe rápido la insulina de esa célula beta, entonces pase la insulina rápida. Ahí pediremos, como les decía, el farmacotomato, los medidores del hígado cardiovascular, que puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal. Y con eso defino qué tratamiento doy, si doy probado de la comunidad receptor, posibilidad de SGLT2 o eventualmente incluso ambos. Y si los valores siguen altos, bueno, ya usemos una, dos, tres, me termina UCI. Si el paciente predomina en insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, vamos principalmente por el lado de los inhibidores de SGLT2 y eventualmente pasaremos al resto de la guía de la diabetes tipo 2, pero tratemos de evitarle, en este lado, tratemos de evitarle la sensibilidad. Y si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida o no tiene enfermedad renal crónica, bueno, le pedimos el péptido C, le vamos a dar cualquiera de los fármacos y vamos a pedir el objetivo, si logramos el objetivo sí o no, lo seguiremos y vamos agregando fármacos y eventualmente cuando fracasemos llegamos finalmente a la utilización de la insulina. Eso es el camino final, naturalmente. Yo no amenazo a los pacientes con insulinantes, pero si no baja la glucosa, le voy a poner insulina. El problema es cuando tengo que poner insulina, como el chiquito, si no comes la comida, te hago tal cual cosa. Bueno, la insulina es necesaria, es bueno que tome la insulina, salva vida. Y ya para terminar, entonces, lo otro que la diabetes y el embarazo.
Diabetes de embarazo, estas todas las personas que tienen embarazo, que encuentran diabetes durante el embarazo, y normalmente el 80% de los casos de diabetes gestacional que aparece durante el embarazo. El 9% de diabetes que tenían desde antes del embarazo y el otro 10% también la tenían desde antes, pero se diagnosticó esa diabetes durante el embarazo. Quizás una hemoglobina glicosilada habían descubierto esto. Fíjense, esta es la prevalencia de diabetes gestacional en el mundo. Acá en la Argentina tenemos entre 7,5 y 10%. Y después de la prevalencia está vinculada a las guías que utilicemos y acorde a los criterios de clasificación de diabetes. Pero fíjense que esta prevalencia de diabetes del 10% en las embarazadas es más o menos la prevalencia que tenemos de diabetes tipo 2 en la población general. ¿Cómo hacemos diagnóstico de diabetes durante el embarazo? Tenemos una guía de la OMS, la IDF, que hablan de 92 o más en ayunas en otras oportunidades, de la curva de tolerancia, ¿no? Tenemos la curva de tolerancia, 180 o más en 60 minutos, 153 a las 2 horas. Las que son más fáciles de usar son estas, son la guía de la Sociedad Americana de Diabetes o la ALAD, la Americana de Diabetes, más de 100 en ayunas, más de 140 a las 2 horas de la curva. El problema es que cuando uso una, me pierdo unos pacientes. Por ejemplo, si yo uso la de la SAT, tengo una paciente que tiene 98, 95, técnicamente según la OMS, tendría diabetes gestacional, y según la de la SAT, no va a tener diabetes gestacional. Entonces, lo que me dicen las guías es que sí o sí la tengo que pedir entre la semana 24 y 28. ¿Por qué no la pido antes? Es decir, la pido antes y me da normal la curva de tolerancia. Entonces, señora, usted no tiene diabetes de embarazo. ¿Pero por qué no le apareció en ese momento? Porque no se habían liberado todas las hormonas de contrarregulación que van a determinar la insulinoresistencia, que hace que fracase, ¿no? Mantener el metabolismo glucémico en forma adecuada. Entonces, sí o sí, la tengo que pedir entre las semanas 24 y 28. Hay algunos que tienen más riesgo de diabetes gestacional y son las añosas, disculpen, no son menos que nadie, pero las añosas, que son las chicas que tienen más de 35 años. Ya el organismo no responde, o las que tengan sobrepeso, o los que tengan antecedentes de bebés macrosómicos previamente, o que ya hayan tenido o que tengan diabetes tipo 2 en la familia, o que tengan clínica de a ese sí, que eventualmente hasta le podríamos pedir precozmente, no entre la semana 24 y 28, la curva de tolerancia. Cuando la pedimos siempre en la semana 24 y 28. Si eventualmente siguen algunos valores que me cierran de todo, los puedo repetir entre la semana 31 y 33. Solamente si sospecho en alguna persona que tenga diabetes, se lo puede ir antes de la semana 24, se lo puede ir al inicio del embarazo, y no se lo hacemos a aquellos pacientes que hayan que hayan tenido una cirugía bariátrica previamente, pero no lo pedimos porque estas curvas están validadas para un tracto digestivo anatómicamente normal. Con estas cirugías que a veces me pasa para allá o hacia la manga, entonces ya el metabolismo hidrocarbonado se altera. Tenemos entonces que aparecen las hormonas de la placenta, las hormonas incluso de la grasa materna, que van a tener insulino-resistencia, y esta insulino-resistencia es la que va a determinar que se use mucho, poquito o nada la glucosa por parte de los fetos, que a veces mucho, poquito o nada, y favorece entonces la utilización adecuada de los lípidos por parte de la madre. Fíjense entonces ustedes, este sería los componentes fisiopatológicos, no vamos a profundizar mucho, pero fíjense que las hormonas que se producen en la placenta van a ser determinantes también en la clasificación. Tanto así que son determinantes que una vez que se termina el embarazo, la madre ya tuvo su hijo, entonces es muy frecuente que desaparezcan esas diabetes que desapareció en el embarazo, pero ojo que le quedó cierta predisposición a que vuelva a partir de nuestro embarazo, pero también predisposición a que esta señora se convierta en persona con diabetes en los próximos 5 años. Miren ustedes la resistencia a la insulina. Estas son las diferentes semanas del embarazo, cómo baja inicialmente y cómo hacia el final del embarazo aumenta. Y fíjense también cómo cae después del parto la resistencia. Si miramos la cantidad de insulina que requiere para mantener la norma de la glucemia, fíjense que línea punteada es la producción de insulina habitual durante el embarazo. Y luego acá tenemos lo que sucede en la señora de diabetes gestacional, como no puede producir la cantidad de insulina suficiente. Y por eso que es posible que esta diabetes de embarazo.
¿Cuáles son los objetivos? Si una señora con diabetes gestacional, ¿cuáles son los objetivos de la glucemia? En ayunas, menos de 95. Si le pido que pincha el dedo después de las comidas, la glucemia idealmente tendría que ser menos 140. Si le pedimos que se pinche el dedo a las 2 horas, menos 120. Y la hemoglobina glicosilada, con las limitaciones que tiene, en una persona que tiene hemoglobina fetal, que tiene hemodilución y otras, le digo que esté por debajo del 6%. Pero la tenemos que tomar con pinzas, finalmente, a esa hemoglobina glicosilada. Conocen los sensores de glucosa. Esos sensores de glucosa, fíjense, nosotros le pedimos a la paciente que esté en el rango entre 63 y 140. A quien no está embarazada, le pedimos entre 70 y 180. Le pedimos que el 70% del tiempo esté en rango. Arriba del 145, el 25%. Y por debajo del 63, el 5% del tiempo. De manera tal que somos más exigentes en estas pacientes que tienen diabetes tipo 1 y están embarazadas. En la que tienen la diabetes gestacional somos menos exigentes, ¿sí? Pero igualmente somos mucho más exigentes de lo que estamos pidiendo nosotros a una persona que no tiene diabetes. Y ya terminando, esto es lo que yo les mostré antes, 12.7% entonces de prevalencia de hiperglucemia o diabetes en los mayores de 18 años en nuestro país. Pero fíjense que la Asociación Europea de Cardiología puso un semáforo, sería, sobre los riesgos cardiovasculares. Muy alto riesgo significa así usted que tiene un pronóstico de sobrevida a los próximos 10 años del 10%. Son pacientes que tienen diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular ya establecida. Alto riesgo son pacientes que tienen menos complicaciones y el riesgo moderado que tienen menos complicaciones. Pero mis pacientes tienen diabetes, hiperglucemia, hipertensión, sobrepeso, tienen quizás riesgo cardiovascular, antecedentes familiares, hacen que el riesgo habitualmente sea muy elevado en nuestros pacientes. Entonces, atención que cuando llega un paciente con alto riesgo, más frecuente que sea con diabetes, hipertensión y hiperglucemia, ustedes consideren que este paciente va a pasar a ser un paciente de alto riesgo cardiovascular. Este es un estudio que se hizo en 13 países. Argentina participó a través del doctor Guillermo Seide en esto. Fíjense, los pacientes tenían 64 años de edad. Duración de la diabetes 10 años y una hemoglobina glicosida no tan mal, de 7.3. Fueron 9.823 pacientes. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que tenían de estos pacientes, el 34.8 tenían enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, porque sobran en las fibrilaciones en insuficiencia cardíaca, el 31.8 de los pacientes con diabetes que no estaban mal controlados tenían enfermedad cardiovascular. Eso significa que 1 de cada 3 personas que tienen diabetes tipo 2 tiene enfermedad cardiovascular. Yo les preguntaba qué era más grave, la diabetes tipo 2 o la diabetes tipo 1. Fíjense que la diabetes tipo 2 tiene mucho riesgo cardiovascular y mucha enfermedad cardiovascular establecida. De manera que es un problema.